Calcular el voltaje V en la resistencia de 8 ohmios utilizando el teorema de superposición. Bien, vamos a pasar a la solución del ejercicio. Lo primero que hacemos entonces, identificamos claramente el concepto y aquí vamos a hablar del teorema de superposición de fuentes. ¿Qué es lo que nos dice realmente este teorema para recordar un poco antes de pasar a la solución del ejercicio? El teorema de superposición de fuentes nos dice que cuando nosotros tenemos un circuito eléctrico con dos o más fuentes independientes, bien sea de corriente o de voltaje, estas fuentes, pues vamos a ver que la tensión entre los extremos de un elemento o la corriente que circula a través de ese elemento para un circuito lineal es la suma algebraica de las tensiones o las corrientes a través de ese elemento, debido a esto a que cada fuente se comporta o actúa en forma independiente. Ese es básicamente el teorema. Entonces, para este caso que nosotros tenemos, vamos a calcular qué parte de ese voltaje a la resistencia de 8 ohmios está contribuyendo la fuente de 12 voltios y la fuente de corriente de 6 amperios. Eso es básicamente. En otras palabras, lo que vamos a hacer es decir que el voltaje V en la resistencia de 8 ohmios va a ser igual a un voltaje V1 más un voltaje V2. Entonces, vamos a decir lo siguiente. Vamos a decir que el voltaje V1 es el voltaje que va a ser producto de la fuente de voltaje, es decir, de la fuente de 12 voltios. Y que el voltaje V2 va a ser el aporte que nos da la fuente de 6 amperios, es decir, la fuente de corriente. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Básicamente, para aplicar este teorema de superposición, lo que hacemos es eliminar una de las dos fuentes y ver cuánto aporta en voltaje esa fuente que dejamos. La otra la eliminamos. Al eliminarlas, tenemos que tener en cuenta que lo que vamos a hacer para eliminar una fuente de voltaje es ponerla en corto, es decir, hacerla a 0 voltios. Y para eliminar una fuente de corriente es decir que la vamos a abrir, es decir, que por ahí no pasa corriente, son amperios. ¿Ok? Eso es básicamente. Teniendo todo eso en mente y ya clarificada la situación de cómo es que es el concepto del teorema de superposición de fuentes, entonces vamos a pasar al segundo punto y es plantear el problema. Entonces, para plantear el problema tenemos que hacer un gráfico para cada paso que vayamos a hacer al resolver el circuito y a su vez ver qué ecuaciones están involucradas para la solución del ejercicio. Entonces, lo que vamos a hacer es muy sencillo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es eliminamos la fuente de corriente y vemos cuál es la contribución de la fuente de voltaje. Entonces, recordemos que el voltaje V en la resistencia de 8 ohmios va a ser la suma de un voltaje V1 y un voltaje V2, y el voltaje V1 va a ser lo que aporta la fuente de 12 voltios y el voltaje V2 va a ser lo que aporta la fuente de 6 amperios. Entonces, vamos a calcular primero, entonces vamos a decir que calculamos V1, es decir, que eliminamos la fuente de 6 amperios, es decir, la fuente de corriente. Para eliminar la fuente de corriente tenemos que abrimos la fuente. ¿Okay? Quiere decir que la corriente es cero, es decir, no hay contribución de corriente para ese circuito. Entonces nos va a quedar otro circuito. ¿De qué forma? Nos va a quedar el circuito de la siguiente manera. Nos va a quedar el circuito solo con la fuente de 12 voltios, la resistencia de 16 ohmios y la resistencia de 8 ohmios. La fuente de 6 amperios desaparece. Entonces, ¿cómo sería la situación? Entonces la situación sería la siguiente. Ya tenemos entonces ahí el circuito que nos queda al eliminar la fuente de corriente. Como ven, se abre, luego no hay ninguna contribución por parte de la fuente de corriente. Entonces aquí lo que vamos a hacer es ver cuál es el voltaje V1, porque ya es un voltaje diferente que vamos a tener allí, es diferente el circuito. Ok. Entonces vamos a aplicar lo que es la ley de voltajes de Kirchhoff. Entonces aplicamos, o la LVK como también conocemos, ley de voltajes de Kirchhoff, y hacemos una suma de voltajes por esa malla que se forma allí con la fuente y las dos resistencias. Entonces vamos a sumar voltajes. Entonces la fuente, vamos de menos a más, ganamos voltaje, entonces decimos que es positiva esa tensión. Cuando vamos con la resistencia, lo que estamos es teniendo una caída de voltaje, entonces vamos a decir que eso es negativo, menos 16 por una corriente que la vamos a llamar I1, menos 8 por una corriente I1. Recordemos que aquí se va a formar una malla y por ahí está circulando una corriente I1. Eso es básicamente. Entonces eso va a ser igual a 0, es decir, la suma de todos esos voltajes alrededor de esa malla pues me va a dar 0. Eso es lo que nos dice la ley de voltajes de Kirchhoff. Eso es básicamente. Entonces ahí tenemos ya esa ecuación y con eso podemos calcular entonces la corriente I1. Entonces, ¿a qué es igual eso? Entonces 12 menos 16 menos 8 me da menos 24 I1, y eso es igual a 0. De ahí, si despejamos I1, ¿qué vamos a obtener? Entonces vamos a decir que 12 es igual a 24, pasándolo al otro lado queda con signo positivo. Luego entonces I1 va a ser
12 sobre 24 y eso va a ser 0.5 amperios. Ahí tenemos la corriente I1. Pero lo que necesitamos es el voltaje V1. Entonces V1 ¿a qué va a ser igual? V1 va a ser igual a 8 por I1, ¿cierto? Y eso va a ser igual entonces a 8 ohmios por 0.5 amperios. ¿Y eso qué nos da? Nos da un voltaje de 4 voltios. Entonces ahí tengo ya el primer voltaje que necesito, la primera parte. O sea, esa es la contribución del voltaje dado por la fuente de 12 voltios. Esa es la primera parte ya. Entonces ya planteamos el problema y ya prácticamente está resuelta esa primera parte. Luego vamos a ver cuál es la contribución de la fuente de corriente. Entonces calculamos V2. Para calcular V2 entonces ahora lo que hacemos es eliminamos la fuente de 12 voltios, es decir, la fuente de voltaje. Entonces, ¿qué hacemos allí? Cortocircuitamos la fuente. Eso es básicamente lo que hacemos. Es decir, hacemos que el voltaje sea igual a 0. Note, mucho cuidado con eso, ¿no? Es algo trivial, sencillo, pero a veces cometemos los errores. Si es una fuente de corriente, la abrimos para eliminarla. Si es una fuente de voltaje, la cortocircuitamos. Ok. Entonces, volviendo al dibujo de arriba, al original, ¿qué tenemos? La de 12 voltios se elimina, se hace un corto, entonces el circuito ¿cómo nos queda? Ya tenemos ahí entonces el circuito equivalente. Como ven, la fuente de 12 voltios desaparece. El voltaje en la resistencia de 8 ohmios va a ser un voltaje diferente, lo llamamos V2, porque estamos viendo la contribución de la de 6 amperios. Aquí entonces la situación es muy sencilla. Vamos a decir entonces que aquí va a entrar una corriente de 6 amperios que se va a dividir en la de 8 ohmios y en la de 16 ohmios. Entonces aquí lo que hacemos es que aplicamos un concepto que ya debemos conocer y es el de división de corriente. Entonces para dividir la corriente en esas dos resistencias aplicamos ese concepto muy importante, y es decir que si nosotros estamos calculando la corriente por la resistencia de 8 ohmios, es decir que si hallamos I2, digamos que esta corriente es I2 y que esta corriente es I1, entonces la división de corriente me dice que si yo quiero hallar I2 por la resistencia de 8 ohmios va a ser la resistencia por la que no pasa, que van a ser 16 ohmios, sobre la suma de las dos resistencias 16 más 8 por la corriente, que en este caso serían 6 amperios, la corriente total. Entonces note, si estoy hallando división de corriente y quiero calcular la de 8 ohmios, la corriente por la de 8 ohmios, entonces lo que hago es multiplico la corriente total por la resistencia por donde no pasa sobre la suma de las dos. ¿Ok? Entonces vamos a ver que I2 va a ser igual a 16 por 6 sobre 24. Luego eso nos deja ver que I2 va a ser igual a 4 amperios. ¿Okay? Es lógico que sean 4 amperios. ¿Por qué? Porque recuerden que a menor resistencia hay mayor corriente. Si ustedes notan, la resistencia de 16 ohmios es el doble de la de 8. Entonces por la de 8 va a pasar el doble. Entonces si sumamos, las dos corrientes deben ser iguales. I1 más I2 debe ser igual a la total, que son 6 amperios. 4 más 2, que iría por la de 16, serían 6 amperios. Ahí estamos comprobando ya que es correcto ese concepto que aplicamos. ¿Ok? Eso es básicamente. Ya tenemos I2, entonces V2 va a ser igual a I2 por 8 ohmios. Luego V2 va a ser igual a I2, que es 4 amperios, la acabamos de calcular, por 8 ohmios. Luego V2 va a ser igual a 32 voltios. Ahí tenemos ya entonces la segunda respuesta. Ya con eso tenemos prácticamente calculado el ejercicio. Entonces el tercer punto es hallar la solución definitiva del ejercicio. Entonces decíamos que el voltaje total en la resistencia de 8 ohmios va a ser la suma algebraica de V1 más V2 por ser un circuito lineal. Entonces decimos que V va a ser igual a V1, que ya lo calculamos y es 4 voltios, más V2, que son 32 voltios. Luego V va a ser igual a 36 voltios. Y esta es la respuesta que estamos buscando. Entonces note que aplicar el concepto de superposición es realmente sencillo. No olviden el cuarto punto, como siempre es mi recomendación, es evaluar las respuestas. Toda respuesta debe tener lógica y recordar que sus unidades son consistentes. Detengámonos siempre un momento a analizar cómo es la situación, qué nos está pidiendo el problema, qué unidades estamos trabajando para que tengamos consistencia con todas las unidades. Como ven, aplicar el concepto de superposición es realmente sencillo. Eliminamos la fuente que no queremos considerar en ese momento y vemos la contribución de la otra fuente. Si fuese un circuito con más fuentes, pues sencillamente tenemos que ir eliminando todas las demás fuentes y dejar solo una. ¿Ok? Podemos tener n fuentes, las que queramos. ¿Ok? Bien, me agrada muchísimo compartir esta información con ustedes. Espero les haya quedado claro. Repasen el ejercicio cuantas veces sea necesario y recuerden que la práctica es la que hace al maestro. Me da mucho gusto compartir esto con ustedes. Los veo en una próxima oportunidad. Sigan apoyando este proyecto. Les habló Hernán Puentes de www.miprofesordefísica.com. Hasta pronto.